Bienvenida, Nayara. Muchas gracias por participar en este espacio que hemos creado desde Save the Marketing. Esta es una entrevista que estamos haciendo junto con otras más a otras compañeras y que pretende ser una zona de encuentro, de aprendizaje, de poner en común experiencias que nos consigan llegar a conocer referentes en el mundo del marketing, la publicidad, la comunicación y también otros mundos, ¿no? La educación, la ciencia, la psicología. Y bueno, hemos estado investigando un poquito sobre ti, vimos que tienes un estudio creativo especializado en branding para marcas conscientes que quieren cambiar el mundo y se llama Botánica Branding. Y buscando un poquito más, viendo tu perfil de LinkedIn, la verdad es que me encontré algo que no me esperaba encontrar. Vi que empezaste a trabajar en un ámbito muy distinto a este. Me gustaría que me contaras cómo fueron esos inicios tuyos. Vale, bueno, primero agradecerte que hayáis contado conmigo para esta entrevista. La verdad es que es todo un honor y bueno, encantada de estar aquí contigo hoy. Bueno, sí que es verdad que yo he hecho un cambio bastante radical en lo que es mi profesión, mi vida profesional. Yo empecé como asistente de dirección y he estado durante muchos años trabajando en ese ámbito. Y bueno, los inicios profesionales fueron bastante buenos porque yo salía de la universidad y seguido empecé a trabajar en una empresa bastante grande, en una multinacional. Y bueno, pues al principio todo muy bien. No tuve nunca ningún problemilla así raro ni nada. O sea que todo fueron unos pasos bastante como un poquito. Y bueno, pues bien, fueron bastante sencillitos, ¿eh? No tuve cositas de por medio en el viaje. Muy bien. Y luego, ¿cómo fue ese recorrido profesional hasta dónde has llegado hoy? Ese cambio, quizá. Vale, pues es un cambio bastante, bueno, como te he comentado antes, bastante radical. O sea, hemos pasado de letras a algo totalmente creativo. La cosa es que yo ese momento en el que llegas a elegir, ¿no?, tu carrera profesional cuando eres jovencita y llega el momento ese de ir a la universidad y tal, bueno, yo tenía súper claro desde pequeña que quería ser diseñadora de moda. Lo que pasa es que cuando llegó ese momento, pues no pudo ser, porque bueno, pues al final era una carrera como muy arriesgada, tal. Entonces, bueno, lo que se me recomendó fue que apostase por algo un poco más seguro, digamos, entre comillas, ¿no? Y así eso, cuando yo fuese independiente y tuviese mi trabajo y demás, pues ya me buscaría un poco ese camino creativo que quería, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me llevó a tomar la decisión de estudiar una carrera administrativa. Nunca me faltó trabajo, eso es totalmente cierto, pero según iban pasando los años, pues yo sí que iba notando que este trabajo que no me motivaba, que no estaba contenta. De hecho, cambié en diferentes ocasiones de empresa pensando que igual sería el ámbito en el que trabajaba esa empresa o lo que sea, no lo que no me llenaba. Pero con los años al final me di cuenta y al final también autoconociéndome un poco, ¿no?, haciendo un poco de introspección, que lo que yo quería, que lo que toda mi vida me ha llevado un poco, me ha dado esa ilusión, era un poco un mundo creativo, ¿no? Y fue entonces cuando tomé la decisión de comenzar una carrera. De hecho, volví a la universidad estando trabajando para estudiar diseño gráfico, que era un poco lo que me daba esa chispilla, ¿no? Y creo que es algo que me sale un poco de dentro. Y bueno, pues eso fue en 2016. Estando trabajando a jornada completa, volví a la universidad a jornada completa también. Fue una época un poco complicada, porque bueno, al final pues era mucha carga de trabajo, pero bueno, aquí es donde se ve que las pasiones nos llevan a hacer locuras y a seguir un poco hacia adelante. Y bueno, yo mientras estudiaba esa carrera tenía muy claro que mi camino, por lo menos en estos momentos, iba a ser hacia el emprendimiento. Y directamente me puse también a montar lo que es mi estudio Botánica Branding. Así un Genial. poco en resumido. ¿Y por qué exclusivamente con marcas conscientes? Vale, esto viene también ligado mucho a un cambio en mi estilo de vida que realicé también en 2016. Digamos que 2016 fue un año como de mucho cambio, de mucha revolución interior.
y bueno, fue un momento en el que empecé a preocuparme pues, por mi alimentación, por lo que ponía en mi cuerpo, por todo lo que me rodeaba. Empecé a buscar también mucho producto sostenible, ecológico y demás. Y aunque parezca hoy en día, en 2021, un poco locura que no se encontraran marcas, pero en 2016 no era tanto, ¿no? O sea, no había en el mercado tanta opción de este tipo de marcas. Sobre todo yo empecé un poco con la cosmética natural, orgánica y demás, y me parecía me resultaba un horror encontrar marcas porque no encontraba. Y además yo siempre he tenido un poco como una... He sido siempre un poco puntillosa a la hora de escoger cosas por su estética, ¿no? O sea, me gusta que las cosas también representen una estética y que sean estéticamente, bueno, pues visualmente atractivas. Y era súper complicado. Entonces, como estaba en este camino, estaba también en el camino de empezar mi carrera en el mundo del diseño gráfico y el branding, decidí que iba a hacer de mi misión que marcas de este estilo, de marcas conscientes, marcas sostenibles, marcas ecológicas y orgánicas, pudiesen ser más atractivas y pudiesen llegar a un número mayor de personas mediante bueno, pues un buen branding, un buen posicionamiento en el mercado y una buena imagen de marca. Qué bueno, Nayara. Me estoy sintiendo súper identificada contigo porque yo también quise estudiar diseño de moda y me ha pasado lo mismo que a ti con esos productos, buscando productos ecológicos, ¿no? Pero que luego esa parte estética muchas veces les falta, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué guay, qué curioso. Sí. Y ahora que ya sabemos un poquito más sobre ti, me gustaría que nos adentráramos un poco en ese espacio profesional como mujer, ¿vale? Vale. Que me contaras cómo ves el escenario laboral actual de las mujeres. A ver, ya de por sí siempre ha sido un poco complejo. Bueno, pues sobre todo bueno, pues por temas de brechas que siempre ha existido, ¿no? Yo personalmente nunca he sentido este problema sobre mi profesión, porque bueno, para empezar, la profesión que tenía antes éramos todas mujeres, entonces no hemos tenido esa posibilidad de comparar o de conocer casos en los que hubiese hombres, ¿no? Para hacer, bueno, para tener un poco esos datos. Entonces, en ese caso no he tenido nunca la ocasión de poder conocer si ha habido diferencias o no. Yo creo que sobre todo hay más dificultades para las mujeres que son madres. Yo en ese caso no puedo hablar por mi caso, pero sí que conozco gente de primera mano, pues que conciliar sobre todo es muy complicado, sobre todo cuando trabajas para otras personas, ¿no? Sí que veo que últimamente que puede haber como más posibilidades, sobre todo para las mujeres en cuanto a libertad, en el sentido de montar nuestros propios negocios, ¿no? El emprendimiento femenino está como muy en alza últimamente y creo que es una muy buena herramienta, siempre haciéndolo bien y teniendo mucho cuidado y midiendo muy bien las cosas, no a lo loco, para poder bueno, pues tener nuestro propio modelo de negocio, nuestro propio modelo de vida que se adapte un poco vida y negocio, ¿no? O sea, vida laboral y vida profesional para que sea un poco, ¿no? Que haya una cohesividad que sea como más, que haya un equilibrio en ese sentido. En el tema de trabajo por cuenta ajena, pues ahí ya lo veo un poco más complicado, porque bueno, al final sí dependemos de unos horarios, bueno, pues de un calendario que no tiene esa movilidad, bueno, siempre es un poco más complicado. Sí, al final sí que, a ver, dices, no lo has vivido tú, pero sí que has visto, ¿no? Como que en tu alrededor sí que hay esas pequeñas brechas, ¿no? Porque entiendo que tú cuando estabas trabajando nunca te has encontrado con alguna brecha porque estabas a lo mejor en una posición donde todo eran mujeres, como has Sí, dicho, ¿no? Que, eso es. claro, y ese puesto de trabajo estaba como un poco tipificado como para mujeres también. Eso sí que es verdad. Además, depende mucho igual del sector en el que te encuentres, pero sí que me he encontrado con empresas, sobre todo
empresas muy grandes y un poco clasistas, entre comillas, ¿no? Pues la típica consultora grande, etcétera, en el que el puesto sí que era muy sexista, vamos a decirlo, ¿no? Que era el típico puesto en el que, bueno, pues sí que era un poco paternalista, ¿no? En el que se te delegaba un poco a como el último mono, entre comillas, ¿no? La que trae el café y las fotocopias, que hoy en día no existe ya ese puesto. Es un puesto mucho más profesional en el que eres un poco la mano derecha del director o directora y en el que se hacen muchas cosas, que no es la típica que te trae el café y las fotocopias, sino que al final se trabaja mano a mano, preparando proyectos, preparando agendas, viajes, ferias, un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que era antes, pero sí que existe aún perfiles de personas que creen que eso es así y sí que he podido experimentar en algunas empresas en las que he trabajado este tipo de condescendencia, ¿no? Pues de cómo eres el perfil, de como si fueses un poco relegada a ese puesto en el que no te valoran, ¿no? En ese sentido. Luego he trabajado en otras empresas en las que además he tenido la suerte de trabajar para directoras de alto cargo y el que ha sido una auténtica maravilla porque te valoran y saben la importancia, ¿no? de tu trabajo. Pero sí que es verdad que es un puesto de trabajo pues bastante sexista, vamos a decir. Sí. ¿Y notaste esa diferencia entonces cuando trabajabas para directores hombres, directoras mujeres o En dirías que algunos casos sí, en algunos casos sí. algunas, ¿no? Sí que es verdad que las que eran mujeres, o bueno, por lo menos en los casos en los que me ha tocado a mí, se valoraba bastante más el trabajo que se hacía, más que cuando trabajábamos, en algún caso en concreto, Sí. pero sí que es verdad que igual las mujeres valoraban un poco más, sí. ¿Y tienes algún referente, persona que te haya servido de inspiración en el mundo, quizá ahora que estás emprendiendo o incluso anteriormente? Mira, la verdad, no he sido nunca de seguir a una persona durante mucho tiempo concreto, o sea, no he sido la típica de fans y demás, pero sí que es verdad que, bueno, he tenido muchos referentes durante este recorrido. De hecho, antes de lanzar mi negocio, pues sí que he estado formándome y siguiendo la trayectoria de muchas mujeres emprendedoras, tanto españolas como americanas, y muchas en el sector del diseño y del branding, porque, bueno, al final es algo a lo que quiero yo aspirar. No te puedo decir un nombre en concreto porque, bueno, son muchas a las que sigo. Y luego el típico cliché, que va a sonar a cliché, pero bueno, pues nuestras madres siempre suelen ser un poco como el referente, ¿no? Y en mi caso puedo decir claramente que mi madre ha sido un referente en trabajo duro, en resiliencia, en seguir hacia adelante y bueno, pues en ese sentido ha sido un referente total. Qué bien, me encanta eso, que muchas veces cuando hablamos de referentes nos vamos a Estados Unidos y muchas veces lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Totalmente. Y además, yo es algo que he comprobado que igual cuando eres más joven no te das cuenta de estas cosas, ¿no? Y cuando vas avanzando un poco en la edad y vas haciendo un poco retrospección y vas analizando un poco los pasos de tu vida y te das cuenta y dices, joder, mi madre ha estado ahí siempre al pie del cañón, dándolo todo. Incluso seguramente habrá habido veces que ha estado enferma o ha tenido que ir a trabajar a sitios donde no le gustaba el trabajo, pero ha seguido adelante porque, bueno, al final tenía una familia y es una mujer luchadora, ¿no? Y que dices, ostras, ahora sí que es algo que le doy muchísimo valor, que igual antes, pues, que no le daba tanto. Sí. ¿Y qué crees que podría contribuir al desarrollo profesional de mujeres en tu sector, en el sector del branding en este momento? Vale, yo creo que hoy en día tenemos muchísima facilidad para encontrar recursos formativos, aprender, o sea, incluso pagando y no pagando, tenemos todas las opciones posibles. Entonces, yo creo que cuando una mujer quiere desarrollarse en un campo concreto, si hablamos en este caso en el branding en concreto, yo creo que tiene muchísimas herramientas, libros de muy bajo precio, cursos. Si quieres volver a la universidad, como lo hice yo en su momento, también creo que hay muchísimos recursos y uno en concreto que creo que es el autoconocimiento. Ese creo que es una de las herramientas más potentes que existe para poder desarrollarse en cualquier campo, porque el conocerte a ti mismo al final te permite
y hacer muchísimas cosas, conocer tus objetivos y ponerte un poco, enfocarte en lo que quieres y darlo todo. Muy bien, muy bien. O sea, que el consejo para una persona que se quiera dedicar a lo que sea, autoconocimiento, ¿no? Yo creo que sí. Y te dedicas al branding, que dentro de lo que cabe es como un área, ¿no?, dentro del marketing en sí. Me gustaría saber cómo crees que el marketing o si quieres el branding en particular podría ayudar al feminismo, a la igualdad, ¿no? Vale, aquí tengo creo que un par de respuestas. En el tema marketing, sobre todo centrándome un poco en la publicidad, creo que podría ayudar mucho en que nos vayamos alejando cada vez más, que creo que es algo que se está haciendo cada vez más, pero bueno, alejándonos cada vez más de los estereotipos, ¿no? El típico anuncio de detergente que sale una mujer o el típico anuncio de un coche deportivo y sale un hombre. Creo que esas cosas cuanto más nos alejemos de ellas, más ayudamos a una sociedad más igualitaria, sin ninguna duda. Y luego, en cuanto al branding, bueno, pues no sabría decirte exactamente. Aquí sí que me queda un poco en blanco. Te puedo hacer una pregunta respecto al Sí, branding, que esto sí. es, eso de los colores femeninos y masculinos me tiene loca. Sí, yo normalmente cuando explico un poco el tema de la teoría del color, intento no utilizar, por ejemplo, el rosa, que es como el típico, ¿no? El rosa es el femenino. Creo que es más importante darle una connotación o una sensación más que decir que esto es femenino y masculino, porque al final mm, volvemos otra vez a encasillar, ¿no?, el concepto. Por ejemplo, podemos decir del rosa que es un color delicado, que es un color sensible, ¿no? Es que, ¿qué es un color masculino? Porque podemos decir que el marrón es, pero no tiene por qué ser, ¿no? El color marrón puede ser terroso, puede ser un color que denota fuerza o potencia, pero no por eso es algo masculino y no por eso el rosa es femenino. Eso, mira, eso sí que es algo importante que no había caído yo en ello, que son esos conceptos, ¿no?, que muchas veces son como muy cerrados y que lo bueno sería conseguir términos que nos ayuden a explicarlo de una manera diferente, como te he dicho, ¿no?, pues con sensaciones o con otro tipo de palabras que no solo sean masculino o femenino. Y además es algo que le di mucha vuelta cuando tuve al peque y fue como, ¿por qué un niño de 3 años ya sabe que el rosa es de niñas y el azul es de niños? ¿Por qué? Eso ¿En qué es, mundo vivimos? eso es. Eso es algo súper, ¿no?, que se ve mucho, sobre todo con el Sí. tema de los niños, el universo de los niños, ¿no?, el tema juguetes y demás, que dices, a ver, es que es una tontería. Los niños además no saben diferenciar, ¿no?, a estas edades. ¿Por qué les tenemos que enseñar que el rosa o que el carro con el bebé es para niñas cuando ellos no saben diferenciarlo y les da igual coger una cosa rosa, una azul, una verde o una marrón? Así es, así es. Bueno, pues ahí te dejo para que le des vuelta Sí, me ha gustado y mucho, ¿eh? Me ha trabajes esos gustado mucho. colores. Y siguiente pregunta, a ver, si por arte de magia pudieras eliminar de la faz de la Tierra 3 aptitudes machistas, ¿cuáles serían? Más que tres, me voy a centrar en una, porque creo que es la que engloba al final todo, y es la violencia, sin ninguna duda. Porque no solo hay violencia física, sino que hay violencia psicológica, hay violencia laboral, hay violencia de todo tipo. Entonces creo que es un poco lo que engloba todo y es lo que desterraría totalmente. Además, creo que esto viene un poco de la raíz de la sociedad, de los hogares, ¿no? Creo que es algo que debe empezar desde que somos muy pequeñitos en educar, sobre todo en el respeto, que no tiene más que otra cosa, sino que sea el respeto por todo lo que nos rodea. Y creo que ese foco es lo que nos podría ayudar, que luego evidentemente hay muchas cosas ahí entre medias, ¿eh? Pero ese foco de educar en el respeto creo que es algo que nos ayudaría mucho a eliminar esa violencia. A ver si vamos logrando para futuras generaciones. Sí, sí, ojalá. Bien, pues por último, me encantaría saber algunos elementos culturales que te han inspirado a lo largo de tu vida, saber cuáles son tus favoritos o cuáles recomiendas, ¿no? Así que, a ver, cuéntame, ¿cuál es ese libro que llevas siempre en tu mente, te inspira, no sé, o regalas?
Vale, tengo dos que son siempre como referentes y que suelo recomendar mucho a la gente. En el hilo de lo que comentábamos anteriormente de conocerte muy bien por dentro y a ti misma, que es una herramienta que al final muchas veces dejamos un poco de lado y creo que es una de las más potentes que podemos tener al alcance de nuestra mano. Y para eso tengo dos libros que son además de esos típicos a los que vuelvo y vuelvo y releo y vuelvo a releer, ¿no? Y que recomiendo a mis amigas y a todo el mundo que me comenta, ¿no? Entonces, uno de ellos es El poder está dentro de ti, de Louise Hay, que es brutal. Es un libro, el típico libro finito que dices, ¿esto qué me va a dar, no? Y aporta una barbaridad. Te ayudas a conocerte, a superar esos bloqueos que podemos tener, ¿no? Bueno, es que solo el título ya lo dice, el poder está dentro de ti, ¿no? Que te ayuda muchísimo en esos momentos. Y luego hay otro que también me gusta mucho, que es, el título es un poco más largo, pero así en reducido es Hágase estas preguntas, es un poco hágase estas preguntas antes de tomar cualquier decisión en su vida, de Debbie Ford, que bueno, que básicamente son 10 preguntas para saber si estás tomando las decisiones correctas en tu vida con tus objetivos y demás. Y creo que son dos libros, chapó. Qué bueno, me encanta. Ese es de las preguntas básico para cualquier estrategia de marketing seguramente. Sí, también eso es que es extrapolable a muchos ámbitos tanto de la vida personal como profesional, totalmente. Que muchas veces no nos hacemos suficientes preguntas. Sí. ¿Y alguna película, canción? Tengo una película que ya no sé ni de qué año es de hace unos cuantos años, que se llama Joy. Me encantó porque es la historia de una mujer que tiene un objetivo en la vida, digamos, ¿no? Ella quiere montar un negocio y a pesar de su familia, de las circunstancias que tiene, que no son nada positivas, de todas las trabas que tiene, lo termina consiguiendo por su tenacidad y me pareció como un modelo como súper potente a seguir y es una película que me gustó mucho. No me acuerdo cómo es la actriz es la de Los Juegos del Hambre, no me acuerdo cómo se llama esta No me chica. acuerdo, soy Jennifer malísima. Lawrence, creo que es Jennifer Ah, Lawrence. Eso es. Muy buena la película, Joy. genial. Y como te dedicas al branding, quizá nos puedes decir algún artista, pintor, escultor o bueno, corriente artística así en general que te llame Sí. mucho. Vale, siempre he sido muy seguidora de la corriente artística del arte abstracto. Me alucina, me encanta. De hecho, es uno de mis hobbies ocultos. Me gusta pintar también arte abstracto, porque bueno, me da esa sensación como de libertad, ¿no? De expresión en esas pinturas. Y luego hay una artista que me encanta, que es española además, es barcelonesa, se llama, ¿cómo se llama? Carla Cascales Alimbao, que hace arte abstracto y escultura y me encanta el uso que hace como del color, de las texturas y bueno, algún día espero tener una obra suya en mi casa. Pues muchísimas gracias, Nayara. Gracias a La ti, verdad es Laura. que muchas gracias por compartir con todas nosotras y nosotros este pedacito de ti. A mí la verdad es que me has inspirado muchísimo. Voy a ir buscando todas las referencias culturales que has dicho. Y bueno, y espero y deseo que esta entrevista pueda ser una semillita que has plantado en cada uno de nosotros para contribuir a un mundo mejor. Y bueno, y nada más, que muchas gracias. Encantada de Gracias conocerte. a ti, sí, muchas gracias.